Comenzamos. Nuestro tema es la censura y la libertad de expresión. Vamos a estar debatiendo cuál es más efectiva y hasta qué extremo. Ya bueno, primero de todo, yo creo que la libertad de expresión es un derecho humano que todos como personas tienen derecho a comunicar sus ideas, expresar sus opiniones o también publicarlas. Y yo creo que un problema con esto de la libertad de expresión es que muchas veces las personas confunden la libertad de expresión con el derecho a insultar a alguien o a decir algo malo de una persona que no ha hecho nada malo. No sé, yo creo que es un tema que me da muy debatible. La censura se originó con el invento de la imprenta, porque la gente empezó a imprimir un montón de textos y cosas así, y empezó a ir. Hay 5 razones por las que más que todo se censuran las cosas. La moral, que es remover cosas obscenas, como las palabras malas en películas o escenas que están mal. De ahí la militar, que es mantener tácticas o secretos militares confidenciales. La política, que es cuando gobiernos evitan revelar información, ya que podría pasar muchas veces rebeliones. La religiosa, que es cuando una religión huye de cosas al pensar que no son buenas para esa religión. Y la corporativa, que es cuando editores de compañías intervienen con la liberación de información, ya que podría hacerlo ver mal. Para mí, los 2 ejemplos que más válidos vi al investigar sobre la censura era primero el de Cuba, en el que todos los medios de comunicación son controlados por el gobierno de Cuba y son de propiedad, por lo tanto son una propiedad estatal. Y me pareció que eso resulta como algo positivo porque Cuba es un país comunista. Y de esta manera, como todos tienen los mismos canales, el mismo acceso para todo, asegura de que todos estén iguales y por lo tanto de que haya menos pobreza en el país. Y de ahí el segundo ejemplo que vi que me impactó mucho fue que hay un rumor que cuando hubo el terremoto acá en Perú, National Geographic tenía un programa en el que ellos podían predecir de que iba a venir el terremoto y que ellos sabían de que iba a haber un terremoto en ese año, entre tal y tal mes, y que no lo contaron porque imagínense el alboroto que iba a haber en el país si es que revelaban de que iba a haber un terremoto entre tal y tal mes. La gente iba a bloquear, iban a haber un montón de rebeliones, todo el mundo iba a querer salir del país, la gente iba a vivir asustada, iba a causar un montón de daño en la población de Perú y por lo tanto censuraron esa información y nunca la contaron. Respondiendo al primer punto que dice sobre lo de Cuba, Noa, yo creo que por un lado la censura está, como dice, está ayudando a los países comunistas a obtener igualdad porque todos reciben la misma cantidad de información, pero a la misma vez esta igualdad es definida por todos están limitados por las mismas cosas. En cambio, en países democráticos, cuando uno puede tener la libertad de prensa y tienes el derecho a opinar, a difundir tus ideas de la manera que quieres y la libertad de prensa existe porque no, operan de la manera en que no son editados, ni censurados, ni regulados por el gobierno, entonces pueden publicar información de diferentes opiniones de vista y de esa manera nosotros recibimos información y podemos generar nuestros propios pensamientos y opiniones sobre temas a diferencia de como el gobierno quiere en países como Cuba o China, que solo quiere que pienses de una manera para poder continuar con su método comunista. O sea, en mi opinión, a mí no me parece que la censura sea algo que es usado como para privar la libertad de expresión de uno, sino es usado para proteger a todas las personas de toda información no deseada. Por ejemplo, yo vi un ejemplo que hace tiempo, y en Alemania prohibieron un libro que se llamaba Mein Kampf, que era de la ideología nazi. Entonces lo prohibieron, el gobierno de Alemania lo prohibió para que muchos jóvenes, para que jóvenes no tengan la oportunidad de introducirse a esa ideología, para que así no formen parte de ese como que terrible suceso que pasó. Y también hay mucha censura a nivel mundial con respecto a los secretos nacionales de cada país, y en verdad si no existiera esta censura, todos estos secretos podrían ser revelados y causarían algún tipo de daño a la seguridad nacional de cada país.
Entonces, en parte me parece que la censura es algo muy importante para proteger la ideología de una persona, así como también para proteger como que la seguridad de un país. Claro, debería haber un balance entre la censura y la libertad de expresión, porque también la libertad de expresión es necesaria para que un gobierno, exista un gobierno y para el progreso económico y social. Por ejemplo, ahora o sea, en varios periódicos sabemos que Acuña regaló plata y sabemos que es menos corrupto, entonces la población es informada y no está censurado. Con este tipo de información que nos dan, también lo de Nadine en varios casos, ayuda a que la población sea informada y puedan decidir por quién votar, por quién no. Ayuda también a promover la honestidad y también crea una vía de comunicación entre la población y el gobierno. Por ejemplo, el problema de cuando la población quiere comentar en algún caso, por ejemplo, en el petróleo, en el derrame de petróleo, en varios periódicos salen que los nativos comentaron sobre cómo el gobierno no toma acción y al final están tratando de poner una multa ahora a Petroperú. Y creo que tener libertad de expresión, no solamente por parte de la política y los eventos, promueven una conexión, o sea, una vía de conexión entre los dos lados. Muy bien. ¿Algo más o vamos a las preguntas? Sí. Por ejemplo, o sea, otro ejemplo que tenía es, también me parece que la censura se puede relacionar más o menos con la ética, o sea, en todos los medios a nivel nacional e internacional para no impulsar la morbosidad de las imágenes distribuidas por estos medios de comunicación. Por ejemplo, yo vi un artículo que era después de un atentado que hubo el 11 de marzo en los trenes a las afueras de Madrid. O sea, un montón de imágenes y videos fueron difundidos por las redes sociales o los medios de comunicación en los que veías, o sea, en los que realmente veías a gente ser, o sea, muerta, mutilada y todo. Entonces, a mí me parece que la clave para esto no es simplemente cortar las noticias, porque sin duda es un tema muy importante, pero quizás privar imágenes o videos que puedan causar tipo un efecto negativo a terceros, porque, o sea, si alguna víctima de ese atentado es un ser que para mí es querido, o sea, yo me puedo ver muy relacionado a eso porque me puede afectar de forma emocional y puede causar un daño o un impacto a cualquier persona que le afecte esas imágenes. Entonces, ahí es cuando la censura podría entrar en una parte. Sí, yo creo que Ciro tiene razón, porque definitivamente hay una moral detrás de censurar cosas para poder protegernos de lo que vemos, pero también no creo que, también por el otro lado hay extremos donde no estamos moralmente correcto, donde atacar a periodistas, a veces unos que quieren expresar su opinión, escriben de temas en los que ellos creen, pero después ellos son penalizados por expresarse de tal manera, algunos son hasta asesinados. Entonces hay también otro extremo que es, no está moralmente correcto penalizar a la gente de esta manera por tratar de difundir sus ideas. Claro, y conectando a la parte moral, un caso muy famoso que sobre todo conocemos es la película de The Interview, la cual fue censurada porque era muy ofensiva hacia el dictador de Corea del Norte, porque al final la película creo que lo matan y derriten su cara, una cosa así. Y fue censurada porque moralmente no está bien enseñar esas cosas y burlarse a alguien así. O como también la serie South Park, que se burlaba de los musulmanes o de ese tipo de gente, y esta serie fue prohibida en Irán para no causar un daño emocional a toda la gente que era parte de esta religión o de esta cultura. Muy bien, vamos entonces ahora a las preguntas. Romina. Quiero hacerles una pregunta más que nada sobre la opinión de la libertad de expresión, pero no en términos de medios de comunicación, sino más como algo no personal, pero que veo, por ejemplo, en internet, cuando ves, por ejemplo, una persona que da una opinión sobre algún tema en algunos comentarios, pero son muy respetuosos, y las personas que dicen como que no tienen por qué decir eso, y dicen como que tengo libertad de expresión, y a veces confunden
de la libertad de expresión con dejar de ser respetuoso. O sea, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo que lo que he dicho de los artículos pasa bastante. Hay personas que creen que amenazar a alguien o agredir a alguien realmente es libertad de expresión. Pero en verdad, la libertad de expresión es una opinión moralmente correcta hacia un caso que tú crees que está bien o está mal. Pero tú no tienes el derecho a amenazar a alguien o a decir algo malo, a malas palabras hacia un caso. Quiero añadir algo de lo que está diciendo Julián. O sea, tiene razón. Ahora, más que nada, que existen las redes sociales y todo el mundo lo usa ahora, a estas alturas, o sea, claro, tienes el derecho a opinar, a comentar lo que quieras en cualquier estatus que ponen, en tu muro, en lo que sea, pero después entra también el tema de los valores y tú mismo te tienes que regular y medir para saber si es que lo que estás comentando es libertad de expresión, pero si es que va en contra de los valores, o sea, tienes que medirte a qué altura puedes comentar. ¿Tarek? En países como que vigilan bastante sus medios de comunicación, como Cuba, así, ¿hay algún tipo de o sea, ¿cómo decir qué es lo que está correcto decir? O sea, ¿a qué te refieres? Se refiere a ¿Cómo el gobierno decide? O sea, ¿cómo el gobierno decide qué tiene que decir y qué no? O sea, a mí me parece que como el gobierno de Cuba controla todos los medios de comunicación, o controla todos los medios de comunicación en ese país, a mí me parece que el gobierno dice en verdad lo que quiere decir y lo que le conviene a ellos, porque no van a decir algo que les afecta a ellos negativamente, porque va a causar como una sensación negativa en la población y la gente va a dejar de apoyarlos en alguna forma. Entonces a mí me parece que entra el tema de cómo ellos controlan todo el medio de comunicación, ellos dicen lo que quiere decir y lo que les conviene en realidad. Bueno, eso también está conectado con la violación de derechos humanos, porque justamente en ese tipo de censuras, cuando la persona rompe con la censura y realmente cree que tiene la libertad de expresión y quiere decir su punto de vista, muchas veces son condenados, son tomados prisioneros, ¿no? Y además también pasa un montón que en países como Cuba, que se han quedado muy atrás cuando viene tanto de la tecnología y todo eso, pasa un montón que no quieren pasar comerciales, tal vez de cosas más modernas. Por ejemplo, mi papá va un montón a Cuba y una vez le llevó una niñita un scooter como de regalo y ella no sabía lo que era, no tenía idea de lo que nosotros vemos todos los días niños pasando con scooters o propagandas en la tele y ella no sabía, entonces seguro eso también tiene que haber una censura. Alejandro. Ya, sobre el tema de que censuraron South Park en México, me parece que era Irán. Sí, Ya, en Irán, ¿crees que por parte o sea, esto ya se ha censurado también en otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿tú crees que la gente podría tener la opción? O sea, porque de hecho hay gente musulmana en otros países. ¿Crees que ellos no deberían tener la opción de también poder censurar esto? Tipo, o sea, hacer un reclamo en su país para que no solo sea en Irán, sino en otros lugares, porque están faltando respeto a una religión y esto puede afectar tipo, a la gente alrededor de todo el mundo, no solo en Irán. O sea, yo creo que más que todo, como que todos tenemos la libertad de elegir qué canal o qué programa vemos. Entonces, si tú crees que te afecta negativamente lo que está diciendo un tipo de canal o un programa, simplemente lo evitas. Pero Irán siendo como que, o sea, siendo que es un país que hay un montón de musulmanes y de gente esa que comparte esa cultura, yo creo que la decisión más inteligente que pudo tomar el gobierno o los medios de comunicación fue privar esa serie para que así nadie se vea identificado y como que nadie se vea afectado negativamente con ese programa. Me parece que ese episodio en específico en el que se burlaban de Mohammed lo censuraron de todas partes, que ya no lo pasan en la tele. ¿Sí? Ahora, continuando con lo que estaba diciendo Alejandro sobre cómo, o sea, perdón, lo que estaba diciendo Ciro sobre cómo tú puedes escoger lo que quieres leer y no, la verdad es que existe un concepto que se trata sobre, antes de que la persona pueda leer, incluye como un dato diciendo, este artículo se trata sobre esto. Si Una no quieres advertencia. leer, una advertencia, exactamente. Entonces, como dice Ciro, como te da la introducción a ver si lo quieres leer o no, y así no estás dañado por la información que tiene el artículo o las imágenes que vas a ser expuesto. Es como la película
verlas te dicen warning, PG-13, contiene violencia, cosas sexuales, censuras, ese tipo de cosas. También se pueden ver varias en artículos que dicen warning, hablando sobre específicos temas, hablando sobre homofobia, ese tipo de cosas que hay, igual también existen en los artículos anuncios. Y a mí me parece algo súper válido. O sea, tú vas a Estados Unidos y si tú no tienes 18 no te deja entrar a una película, al menos que tengas identificación, no sé, me parece súper válido porque no tenemos la edad suficiente, o no tienen la edad suficiente de hacer esas cosas y por eso censuramos bien. Una pregunta. ¿Cómo creen que en los Estados Unidos al prohibir libros clásicos en los colegios como Catcher in the Rye o el diario de Ana Frank o las aventuras de Huckleberry Finn, ellos están protegiendo a la sociedad o están limitándolos del conocimiento y la educación? ¿Qué libro dijiste? ¿Qué libro? El diario de Ana Frank, las aventuras de Huckleberry Finn, Catcher in the Rye y Tutto Mamá. Ojo que no es que Estados Unidos prohibió los libros en todos los pero en colegios. varios Hay estados selectos, están claro. En como 16 Conservativos. estados conservativos. Conservadores. En mi opinión, me parece que todos tienen derecho a elegir qué libro leer, qué libro no leer. Y, o sea, me parece porque el libro de Anne Frank es como la historia de